Micrófono. Oye, yo cierre el micrófono. Ok, parece que ahora sí. Parece que ahora sí. Entonces, para todos, buenas noches. Nuevamente, disculpas por los inconvenientes en el día de hoy, pero bueno, son situaciones que se nos salen de las manos desde temprano intentando entrar. Bueno, entonces para no detenernos en lo que estábamos conversando, para que sus compañeros también, los que acaban de entrar, esta es la unidad 3, nuestra tercera unidad temática, ¿sí? Y vamos a estar conversando en esta unidad acerca de la legislación ambiental. Legislación ambiental refiere a todas las leyes y a todas las normas que nos competen, tanto en la parte de seguridad y salud en el trabajo como en lo que tiene que ver con los parámetros ambientales, en este caso, los cuales van a ser susceptibles a mediciones. Tenemos varios muy conocidos, como lo son el ruido, que era el que estábamos mencionando ahorita. Entonces, en las tres unidades temáticas, vamos a estar hablando de esa parte de legislación, quiénes son las autoridades ambientales competentes, o sea, quiénes son los que pueden decirnos si estamos o no estamos dentro de esa normatividad o dentro de esa legislación, y quién dan los permisos de uso y aprovechamiento de esos recursos naturales que tenemos acá en nuestro país. Mencionábamos y mostrábamos ahorita este gráfico, ¿sí? Este gráfico en el cual nos habla acerca de lo que es el ruido ambiental. Entonces, el ruido ambiental, para resumir, no lo vimos bien. ¿sí? Profe, es que en el link había ahí en la materia había otro link, en la clase supuestamente que teníamos hoy otro link, ¿no? ¿Se lo cambió? Sí, pero yo lo colgué desde ayer. No, no me parecía. Pero lo importante es que ya estamos acá. No les aparecía, yo lo colgué en la mismo. página ayer, porque Está el precisamente... mismo, profesora. Dígame. A mí me apareció el mismo y con la compañera estábamos dentro de ese ID, en esa sala. Y una No, la compañera universidad ayer supervisó. me lo cambió, y tan pronto me lo cambió porque dijeron que ese ID no lo podíamos usar, que, bueno, en fin, cuando apenas me lo cambiaron, yo lo cambié y lo colgué en la plataforma. Bueno, pero no vamos a quedar ahí. Bueno, también le pedí el favor a Álvaro para que si él tenía pronto contacto con algunos de ustedes, pues les comentara lo de esta cuestión de que habíamos cambiado el ID, ¿sí? Para la clase de hoy. Entonces estábamos conversando acerca de lo de la emisión de ruido. Estamos el grupo de PBHI somos 6 estudiantes. Ajá. Acá estamos en la sala. Ok, listo, perfecto. Entonces, en cuanto a la legislación colombiana, si vamos a hablar de ruido, pues hay un ruido que es el ruido ambiental, y habíamos dicho que era la sumatoria, o sea, sumando esos que se generan de fuentes fijas, decíamos que era la industria, el comercio, imagínense el centro, el mercado, ¿sí? La parte industrial, la zona industrial, donde eso es algo fijo. O sea, usted no dice que en el centro de la ciudad o en el mercado público hoy hay ruido y mañana no, eso es diario que hay ahí, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos fuentes fijas. Todo el tiempo están generando ruido. Lo mismo la parte humana, ¿sí? Estamos hablando, estamos conversando. Yo coloqué ahorita el ejemplo de que si estuviéramos en un salón de clase, 30, 40 estudiantes, entonces esos son ruidos que son de manera fija. Hablamos también de otros ruidos, que los que son móviles, como los carros, los camiones, en fin, ¿sí? Ese tráfico, de pronto cuando está el semáforo en verde, todo pi, 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 pi.
pero cuando ya el semáforo está en rojo, pues se calla. Entonces ese es móvil porque el ruido va atravesando las calles, ¿cierto? Lo mismo con las fuentes que son aéreas. Pero en resumen, podemos decir que tanto las fijas, las humanas, las móviles, que son las aéreas, o las de tierra, ¿sí? También tenemos otro ruido y es el que se genera en la naturaleza, en el medio ambiente. Los animalitos cantando, unos peleando también, rugiendo, etcétera, ¿sí? Entonces, a todo eso le llamamos ruido ambiental, ¿sí? Le llamamos ruido ambiental. Habíamos dicho que la unidad de medida para ese ruido era el decibel. Habíamos dicho que la emisión de ruido, pues era todo mientras trascendiera en ese espacio, en ese ambiente. Y habíamos dicho que fuente era donde se origina, ¿sí? Donde se origina, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Entonces decimos, la fuente es de donde se origina, donde hay esa presión sonora, ¿sí? Ya sea en el medio ambiente o sea en un espacio cerrado, un espacio público. El hercio, pues es también una unidad de medida, ¿ya? Una unidad de medida. Y el horario en que se hacen estas mediciones es diurno y nocturno. Habrá diferentes tipos de ruido y habrá diferentes mediciones que necesitamos alcanzar. Entonces, podemos hablar de los estándares máximos permisibles del nivel de ruido. Se expresa en decibeles y los vamos a clasificar. Sector A, sector B, sector C y sector D. Entonces, del sector A hablábamos de tranquilidad y silencio. Entonces, hablamos de 55 decibeles en el día y en la noche de 45 decibeles. Entonces, eso, ¿dónde vemos ese escenario? En los hospitales, bibliotecas, ¿sí? Lugares donde no se está generando tanto ruido. Imagínense una biblioteca donde lo primero que encuentra uno en la biblioteca es la imagen de alguien haciendo así. O sea, calladito la boca te ves más bonito, ¿sí? Eso es, eso es. Cuando hablamos del sector B, hablamos de tranquilidad y ruido moderado. Entonces ya aquí empieza a intensificarse un poco y se ve reflejado en los decibeles. Si ven que está un poquito más alto ya el tema de los decibeles. ¿Dónde vamos a tener este sector B? En zonas residenciales, ya en universidades, colegios, parques, ¿sí? Sobre todo aquellos que son al aire libre. ¿Qué pasa con el sector C? Ya hablamos de un ruido intermedio restringido, o sea, ya empieza a haber restricciones. ¿Por qué? Porque ya el ruido está subiéndose, ¿sí? Y ya esto viene es lo que se permiten en ciertas industrias, lo que se permiten en los almacenes, la bulla que decíamos ahorita, ¿sí? Nosotros como buenos costeños, pues se armó la bulla. En realidad eso es un ruido, ¿sí? En realidad eso es un ruido. Entonces, ¿dónde vamos a ver esa clasificación? Esto viene de la normatividad, ¿sí? De la normatividad. En la norma está ese cuadro, ¿ya? Y hablamos... Ay, se fue. No. Listo. Se habla también del sector D o zona rural. Es diferente el ruido que hay en las ciudades, pues al que hay en el campo, ¿ya? Lo que hay en esa parte donde sigue siendo zona rural. Ay, Dios mío, Señor. Donde sigue siendo, ¿sí? A pesar de todo, imagínense, porque igual las vacas, los pollos, todo, o sea, en la zona rural también tenemos, ¿sí? También tenemos ciertos ruidos que a la final, pues no son iguales que cuando estamos hablando de la zona urbana. Y eso lo vemos allí, dice estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental. Y se mide como en decibeles. Decibel es la unidad de medida. Si bien es cierto, donde alcanza, es en el sector C, donde se alcanza un nivel máximo, ¿sí? Y ese va entre los 80 y 85 decibeles. Mapas de ruido. ¿A qué le llamamos mapa de ruido? Este mapa de ruido se construye, ¿sí? Se construye a través de ¿qué? De ir revisando
los niveles de ruido por sectores. Se puede hacer de esa forma. Se puede hacer por el nivel del ruido también, ¿sí? Por el nivel del ruido también. Entonces, lo sectorizan, es como tener el mapa de cierto territorio y empezar a decir, bueno, voy a demarcar aquí el A, el B, el C, el D, ¿ya? ¿Esto cómo se hace? Se relaciona o se toma una población mayor de 100.000 habitantes. Mayor de 100.000 habitantes. Cuando aquí dice que es responsabilidad de las CAR, ¿qué son las CAR? A ver, ¿quién puede decir? Si no estoy mal, buenas noches. Buenas noches. Debe ser las corporaciones autónomas regionales. No estás mal, es esa. ¿Sí? Okay. Las corporaciones autónomas regionales son aquellas que ayudan a reforzar estos mapas de ruido. ¿Para qué se levantan estos mapas de ruido? Como ahí lo dice, teniendo en cuenta para qué, teniendo en cuenta cuál es el ruido ambiental. Sí, que sea un soporte para qué, para el plan de ordenamiento territorial también. Y poder decir, mira, en este sector, si no le bajas a los decibeles o tu quehacer, tienes dos opciones, o bajarle o mudar tu empresa, ¿sí? Más o menos así es como va la historia, ¿ya? ¿Para qué les sirven los gobiernos tener eso? Para apoyarse indiscutiblemente en la toma de decisiones, para poder conceder permisos, licencias, etcétera, etcétera. Iluminación. Aquí vamos con este también es bastante debatido en los lugares de trabajo, porque se empieza a considerar de que si las luces no nos están molestando, si de verdad estamos manejándolas de la manera correcta, si las están limpiando de la manera correcta, en fin. Entonces, ahí tenemos una resolución que es la que nos dice, mire, estoy haciendo las cosas bien y seguiré haciéndolo bien. ¿Ya? Requisitos y medidas de esos sistemas de iluminación y alumbrado público. Aquí viene otro tema pesado, ¿sí? Pesado, con lo que es alumbrado público, lo que son los cobros, lo que son los costos, ¿sí? Y sobre todo, el material con que hacen las cosas. La idea es que haya niveles y calidades de suficientes para desarrollar una actividad. Protección del consumidor. Usted puede que usted sea el que vende, pero usted tiene que buscar que su personal esté todo con respecto a lo que es. Preservación del medio ambiente. Claro que sí. Uso racional y eficiente de energía. También. Ojalá uno pudiera colocar más y evaluar ese tema de los paneles solares, ¿sí? Porque se pierde demasiada luz. Aquí en la costa, sobre todo, se pierde demasiada luz. Entonces, hay que fijar las condiciones para evitar accidentes, claro, sobre todo aquellos que están con iluminación. ¿Qué tanta iluminación tienen? ¿Cuánta no? Imagínense que usted no vea bien y aparte de no ver bien esté a oscuras. Hasta ahí vámonos, ¿sí? Entonces, de aquí también se debe dejar, es esa parte que nosotros somos prevención. ¿Prevención de qué? De accidentes, mejor dicho, de caídas, de lo que sea, pero en este caso es de la salud de la persona a nivel de la vista, ¿sí? A nivel de la vista. Condiciones para evitar daños o realización de riesgos laborales debidos a deslumbramiento por exceso o carencia de luz. Entonces, si también tenemos carencia de luz, también va a haber problemas. Como le dice uno a los hijos, no veas tanta televisión o no la veas tan cerca, se te van a dañar, ¿sí? Se te van a dañar. ¿Por qué? De tanto estar pegado ahí a la televisión. Hombre, ¿cómo no se le va a dañar los ojos?
Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de parámetros, no solamente lo hacemos es para esta parte, sino también, ¿sí? Cuando se habla de, del riesgo, ¿sí? Entonces, no, que son los ojos. A veces no solamente son los ojos, la piel, ¿dónde me la deja? ¿Sí? La piel. Nosotros debemos enfocarnos en esa parte, que a veces este tema de lo que son la parte de, pues la parte que tenga que ver con iluminación, la parte que tenga que ver con oficinas, a veces no se dan cuenta que en el campo también uno se puede estar quemando, ¿sí? Hay exceso de luz, hay exceso de todas esas radiaciones, o de todas esas, sí, radiaciones también por la luz UV o por las luces, ¿sí? Que se utilicen luces que no son acordes para el tema de la lectura. ¿Quién puede leer la primera definición? Bombilla o lámpara, fuente de luz fabricada por el hombre. Segunda. Campo visual. Todo lo que puede ser percibido por un observador con su cabeza y ojos fijos. Sí, capacidad visual. Capacidad visual, enfoque de objetos a diferentes distancias. Y deslumbramiento. Sensación producida por la luminancia dentro del campo visual que es mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados. Entonces, ahí hay un cuadrito, ¿sí? Hay un cuadrito donde nosotros podemos decir, bueno, deslumbramiento es esa sensación, ¿verdad? Por la luminancia. Entonces, mire que la luminancia es todo aquello que se va dando, pero entonces dice dentro del campo visual. Entonces, nos reduce, ¿cierto? Nos reduce. Entonces, no es solamente de la luz que usted ve por ahí, sino la que tiene en su campo visual, ¿sí? La que tiene en su campo visual. Dígame. Entonces, capacidad visual. ¿Cómo se ve eso? Capacidad que tenemos de enfocar objetos a diferentes distancias. Eso no quiere decir porque lo esté viendo bien. Y el campo visual, todo lo que podemos percibir, ¿sí? Todo lo que podemos percibir, observar, ¿sí? Ya sea con la cabeza y los ojos fijos. Estos son de los parámetros más debatidos en cuanto al tema de realizar las mediciones. Pues imagínense, o sea, nadie quiere pasar por estas. Entonces hablamos de que hay otros factores y entre esos están los efectos, flujo luminoso, iluminancia, índice de deslumbramiento unificado. Entonces ya estuvimos mencionando un poquito de cada uno. ¿Sí? Entonces hablamos que la iluminancia es la densidad del flujo luminoso que indica o que indice sobre una superficie, y a eso le llamamos luz. Entonces acá vemos, acá tenemos un ejemplo de eso. Voy a devolverle un poquito la diapositiva. Acá, donde está la niña, ¿sí? ¿Qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo? ¿Vieron las imágenes? Entonces, ¿qué vendría siendo? Iluminancia. No por lo que diga ahí, sino por lo que creemos que es. Profe, sería, dice, densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie, o sea, como la cantidad de luz que se refleja sobre la superficie. Exactamente, ¿sí? Exactamente, o sea, a eso es lo que nosotros vamos mencionando, ¿sí?
Por eso ahí en ese cuadro, empezamos a hablar de una cosa y es la magnitud y las unidades de medida. En este caso se mide la intensidad luminosa, la luminancia, ¿sí? La eficacia, el flujo luminoso. Entonces no es solamente una sola medida que se está tomando, sino diferentes medidas y a partir de allí aparecen estos nuevos conceptos. Entonces, también hablando una parte de lo que es ahorrar, ¿sí? Más que ahorrar, que sea un uso racional. Cuando hablamos de uso racional de energía en iluminación, quiere decir, uno, esto que menciona aquí es importantísimo, dice detectores de movimiento para lugares menos frecuentados, pasillos, servicios, almacenes. ¿Hay un uso racional de la energía? Bueno, uno diría que sí, ¿cierto? Pero esta parte, por ejemplo, de aprovechamiento al máximo de la luz natural, tiene que ver en qué estación está. Aquí nosotros tenemos que ver qué estaciones, porque aquí siempre está calor, calor y más calor, ¿sí? Uso de fotosensores, los establecimientos pues que lo tengan. Detectores de movimiento para lugares menos frecuentados. Esto sí, casi todo el mundo tiene, o detector, sí, o aperturas por puertas, o hacer, tenerlo en movimiento, que ya no sea para uno, dos o tres personas, sino que ya va a ser diferente. Encendido automático por horas. Claro, imagínense, si usted va a salir a trabajar desde por la mañana y va a regresar hasta por la tarde, noche, usted programa que sus luces se le prendan, póngale un ejemplo, a las 5:30 de la tarde. ¿Ya? Eso se hace y se hace más de lo que uno cree. No es que aquí en la costa eso no se hace. Mantenimientos programados. Imagínense, mantenimientos programados. Llame a Aire para ver cuándo nos va a hacer mantenimiento. Colores claros en techos y paredes. ¿Para qué nos ayuda eso? ¿Para qué creen? Los colores claros, ¿para qué creen? Pues los colores claros, por, digamos, paredes de techo, es para aumentar la luz del cuarto, visualización, ¿no? o aumentar el impacto de la luz para, pues, para que tampoco no esté un esfuerzo visual. Así es. Mira eso que dices tú de un esfuerzo visual. O sea, mejor dicho, uno vive por ahí, dicen, no esfuerces la vista, porque es que eso es lo que, imagínense, tras de que los techos y las paredes sean oscuras, súmele que la persona de pronto no vea bien, súmele un montón de cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que usted ve que la mayoría de las casas la gente las pinta de blanco. Ya con el blanco siempre te da una sensación diferente. En cuanto a la parte visual, pues obviamente es diferente. Cuando analizamos riesgos, entonces ya aquí decimos, por ejemplo, lo que son luces de emergencia, lo que son luces que estén por pasillos, ¿ya? Entonces, mareo por efecto cebra y efecto parpadeo o flicker. Entonces, por efecto cebra y efecto, ¿sí? ¿Qué se busca acá? ¿Qué se busca acá? ¿Para qué yo aseguro un sistema de iluminación? ¿Para qué creen? Ajá, se quedaron callados. ¿Cómo que no le entendí bien? Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice ahí. La iluminación en el análisis de riesgo. Oh, que esto
Oh, que esto sí es competencia. Se considera el sistema de iluminación de emergencia, o sea, hay que tener en cuenta cuando estamos evaluando riesgos, ¿sí? Entonces llegamos a un supermercado, no sé, o una empresa, en la empresa donde trabajemos. Tenemos sistemas de emergencia en cuanto a la luz, o sea, se fue la luz y quedó todo oscuro. Por exceso o defecto de iluminación se presentan dolores de cabeza. Imagínense, cuando sobre todo que la persona dice, estoy fotosensible, ¿sí? Fotosensible es que, ay, no, ese espacio, ¿verdad? Le genera dolor de cabeza. Se le irritan los ojos, le duele el cuerpo, malas posturas, ¿ya? A eso también le llaman iluminaciones de emergencia para uno poder estar pendiente de eso. Mareos por efecto cebra y efecto parpadeo frito. ¿Por qué mareos? Mire cuando uno dice que veo cucuyos o veo maripositas, ¿sí? Frecuencias críticas de 2.5 a 15 ciclos por segundo. Entonces acá también tenemos un cuadro donde le dicen a las empresas que están, sobre todo, ¿en dónde vas a estar? ¿Sí? ¿En dónde vas a estar? No, que yo vendo es en el mercado de Santa Marta. Bueno, para los del mercado hay niveles tanto, para los medios tanto y para el máximo tanto. ¿Preguntas hasta ahora? Y la lista es larga, ¿no? La lista es larga. Aquí nos va dando las indicaciones de cuál plato queda o cuál lugar donde se encuentre queda mejor, ¿sí? Queda mejor. Por eso es que se sacan todos estos cuadros. A pesar de que ustedes digan, ay, no, son engorrosos, igual usted no lo va a escribir porque eso está en la nota. Alumbrado de emergencia. ¿Quién lee la primera parte? La instalación debe ser fija y con energía propia. ¿Sigo leyendo? Sí, lee el siguiente también. Bueno. Al haber una falla de alimentación de alumbrado normal, el alumbrado de emergencia debe entrar en inmediato funcionamiento. En vías de evacuación no debe demorar más de 10 segundos en activarse. Sobre el suelo, un lux es... Luz. Sí, sobre el suelo, lux mínimo a lo largo del eje central en 2 metros de anchura. Sobre equipos de seguridad e instalaciones contra incendio, mínimo 5 luxes. Entonces, ¿qué podemos mencionar acerca de eso? Alumbrado de emergencia, muy importantes en ciertos sectores y en ciertos lugares, ¿verdad? Imagínense una terminal de transporte, un aeropuerto, incluso hasta una escuela, ¿sí? Un laboratorio, donde se necesitan que todos estos equipos a nivel de la parte de emergencia, se fue la luz, pum, se conectaron con la luz, ¿ya? Con la luz. ¿Cómo se hace el proceso de evacuación? Pues el tema de que usted necesita hacer una evaluación, pues va a tener iluminados en todos sus puntos, incluyendo pasillos, escaleras, descansos, puertas de salida con un mínimo 10 luces. Eso quiere decir que para usted evaluar, debe evaluar con personas también que puedan entrenarlo, ¿sí? Porque la iluminación es de manera continua. Esta es para radiación,
la resolución 2400/79 y nos da unos conceptos sobre qué es una radiación, qué son sustancias radioactivas, toxicidad. Entonces, en cuanto a esa misma disposición legal, ¿sí? Se respetaron las que se habían mencionado. Se dice, todas las radiaciones ionizantes deberán ser controladas para lograr nivel de exposición tales que no afecten la salud. Eso es lo que buscamos. Hay una película que se llama Finch, se los voy a poner para que la vean, y es acerca de este tema de las radiaciones ionizantes. Cómo el ser humano llegó al extremo, ¿sí? Y la población era quemándose prácticamente por este tema de radiaciones ionizantes. Límites de acuerdo a la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces, no solamente las radiaciones son las que vemos por efecto de la luz del sol, etcétera, etcétera, sino todas aquellas que van a hacerse un examen, y esa parte de radiológica, por eso es que uno le dice, no, si te vacunaste, ya no vengas por ahora. Si hiciste esto, no vengas por ahora. ¿Sí? Entonces, el CIBER es la unidad de medida. Unidad de medida. ¿Sí? Límite anual de dosis efectiva durante un periodo. ¿Qué quiere decir esa MSW? ¿Quién dice? Ay, no, ustedes mejor dicho. Va a tocar dar la clase y grabarla nada más. No, mentira. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted tiene ahí, vamos a mirar el dibujito. Dice unidad de radiación expuesta y a las personas que recibieron asociados con efectos, ¿sí? Efectos de radiación. Entonces quiere decir, si usted se tomó eso por decir algo en la mañana, se midió esa camisa con esa espada, con esa entrada de luz así directa, ¿sí? Pero esto puede ser muy cambiante y muy sujeto a las decisiones que haya que tomar con respecto a cuando empiezan a salir normas y normas y normas y normas, usted debe tratar de revisarlas, ¿no? Pero aquí es muy, muy difícil. Entonces, ¿quiénes son esas autoridades ambientales? ¿Qué es lo que ellos van a regular? Etcétera. Entonces, hablamos de esta literatura, de esta normatividad, que es el decreto de 1832, el decreto 2090 del 2003, el Código Sustantivo del Trabajo, y así vamos revisando bajo qué límites o bajo qué parámetros ellos empiezan a estudiar. Mire esta, que dice, Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 186, se establecen condiciones para que cada 6 meses de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Calor. Entonces, mire lo que dice que no, calor no es porque usted se ponga al lado de un horno ni porque se ponga al lado de una estufa, no. Esto es por las operaciones de cielo abierto que están a diario trabajando. De ser necesario, se cuentan con periodos de descanso líquido y toma de ropa adecuada. El calor sube la presión arterial y está muy relacionado, ¿sí? Está muy relacionado por ese tema de el calor, ¿sí? Como todo, hay una normatividad que apoya esto, ¿sí? Que apoya esto y que fuera de él no puede hacer nada.
fuera de ese documento, usted está fuera de norma automáticamente. Vibraciones, todas aquellas generadas en el quehacer y en el oficio diario, ¿sí? Pero básicamente había que hacer mejoras en el diseño de las herramientas, entrenamiento para el uso correcto de los equipos. Los límites. ¿Qué vienen siendo los límites? Los límites se van sacando de ese estudio que se hace, ya, para saber cuánto tiene y cómo lo tiene. Entonces, para cuerpo entero y 8 horas, hay que tener ese límite. Se evalúa confort requerido, capacidad reducida por fatiga, para mano o brazo. Calidad del aire. La resolución 2254 del 2017 nos dice, póngase pila, el aire está demasiado contaminado, ¿sí? ¿Vieron las mejoras que hubo en Medellín el año pasado cuando empezó la pandemia? Había una nube negra sobre Medellín. Entonces, eso es lo que uno debe estar presente y tener en cuenta. Hablamos de material particulado, ¿sí? Material particulado. Ellos no estuvieron a esa parte de explosión, ¿sí? O de exposición. Entonces, fíjense que hay unos que tienen un valor muy alto, pero vuelvo y repito, de pronto no estás metabolizando completamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el material particulado se le puede ir a la persona por las vías respiratorias. ¿Dónde vemos este material particulado? Y obviamente afecta indudablemente el metabolismo de nosotros. ¿Sí? El metabolismo es todas esas reacciones enzimáticas que nos ayudan a nosotros para poder cumplir con nuestras funciones básicas. Entonces, mire que habla de límites máximos permisibles. Pero ¿dónde refleja usted todo este tipo de contaminantes? ¿Y cuál va a ser el tiempo de exposición? Van a determinar cuál va a ser el tratamiento posible a tener. Contaminantes tóxicos también hay que tenerlos en cuenta y que aparecen. Estos valores, no me los estoy inventando, estos valores son los que están en la normatividad. Lo mismo acá. Entonces, ¿quiénes son las autoridades ambientales? Ya por ahí ahorita leyendo, una de las compañeras dijo, está la Corporación Autónoma Regional. Esa es una de las tantas autoridades ambientales. Profe. Sí. Buenas noches. ¿Y el Retilab? ¿El cuál? Retilab. No, ese no. ¿Qué define su sigla? Ese es el reglamento sobre iluminación y alumbrado público. Ok, una cosa, bueno, mira que ya estamos hablando, una cosa es la legislación, ¿sí? Si hay un reglamento, el reglamento debe estar apoyado bajo una normatividad. Sí, ese es un reglamento técnico. Por eso, pero hay que revisar, cuando tú revisas un reglamento, el reglamento debe estar apegado a una norma, ¿sí? En cuanto a norma para iluminación, esa fue la que nosotros habíamos mencionado ahorita, sí, que es la 18.1, vamos a devolver un poquito. Eso es lo que tiene que ver con la parte de iluminación. La energía eléctrica. Sí, pero esa la vemos acá. En esta. En esta resolución. ¿Sí? En esta resolución. El reglamento técnico debe estar apoyado en esa resolución. ¿Cómo así? O sea, usted saca un reglamento y el reglamento es para usted dar unas directrices, pero el reglamento no es. Voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando están estudiando ven el reglamento estudiantil, pero el reglamento estudiantil está basado ¿en qué? En una norma.
¿Cuáles? Las normas pues, que salen de educación, ¿sí? Las normas que salen de educación, donde todos tienen derecho a una educación, todos tienen no sé qué, todos tienen esto, ¿ya? Eso sale de una normatividad. ¿Sí? Entonces, los reglamentos, cuando hablamos de reglamentos, en los reglamentos, nosotros tenemos que apegarnos a la norma. No quiere decir que usted no lo va a utilizar, ¿sí? El reglamento da lineamientos, da directrices, te dice por dónde debes estar, cuándo estás bien, cuándo estás mal, pero siempre apoyado en la norma. Autoridades ambientales. Porque yo no puedo de pronto decirle a una autoridad, ay, no, lo que pasa es que yo me leí el protocolo o el reglamento que sacó fulano de tal, ¿sí? Pero resulta que uno lo van a medir es con norma. No le van a decir, no, pero la norma dice esto, ¿ya? La norma dice esto, y eso es lo que tiene que hacer. Autoridades ambientales. Entonces, estuvimos hablando de las corporaciones autónomas regionales, que las mencionó ahorita la compañera. ¿Qué hace una autoridad ambiental? ¿Qué creen ustedes que hace una autoridad ambiental? La máxima aquí en Colombia es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vigilar. Controlar. Vigilar. ¿Qué más? Encontrate. Controlar, vigilar, estructurar, ¿cierto? Auditar. Proteger, Auditar, proteger, sancionar. Prevenir. Acuérdense que nosotros, desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo, ¿qué buscamos? También. Hacer prevención, ¿cierto? Profe, también buscan Profe, y trabajan sobre la recuperación de los sigan recursos y velan naturales. por la protección. Pero a veces a ustedes no les da esa sensación de que uno dice, ¿dónde están las autoridades? Queda uno como con ese... ¿Ah? Sí, claro, con la gran mayoría. Con la gran mayoría, ¿verdad? Entonces hay un desastre ambiental, hubo un derrame, hubo no sé, un vendaval, hubo una lluvia así toda rara. Y ajá, ¿dónde están esas autoridades ambientales? Uno queda con ese sinsabor de que a la final, y mire todo lo que ustedes dijeron, ay, que ellos hacen vigilancia, que hacen control, que hacen regulación, que hacen esto, y uno dice, ¿y dónde están? Bueno, esa parte es a manera aquí de reflexión, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas autoridades ambientales? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Darle esa dirección y gestión de los recursos naturales que tiene nuestro país, que tiene un montón, ¿sí? Nuestro país es biodiverso, nuestro país goza de recursos naturales, pero, y ya viene el pero, de que la mayoría de estas entidades públicas, pues, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, el ministerio define una política nacional ambiental y dice, hombre, hay que promover, hay que recuperar, hay que conservar, etcétera, etcétera, y garantizar un desarrollo sostenible y herencia de un ambiente sano. Entonces, nosotros debemos trabajar encaminados a tener en cuenta esto. Entonces, buscamos ese que es decreto 1076 de 2015 y también nos va a ayudar. El IDEAM. ¿Qué hace el IDEAM? Genera esa medición, toma, análisis. Mejor dicho, el IDEAM tiene estaciones, sobre todo estaciones meteorológicas en varias partes, ubicadas en maneras y en zonas estratégicas, de manera estratégica, ¿sí? ¿Qué busca? Generar esa medición, analizar
y decir, hombre, estas variables meteorológicas, como cuáles, ya las vimos, el viento, la brisa, ¿sí? Y poder decir, hombre, si los vientos están corriendo hacia acá tantos kilómetros por hora, eso puede ser derivado de qué? Pues pudo haber sido derivado de lluvias anteriores, no sé, ¿sí? Todo aquello que a usted se le ocurra entra ahí en esa medición. Por eso que usted ve que hubo derrumbe, estaba el IDEAM presente. Hay mucha agua, ahí está el IDEAM presente. Hay mucha brisa, el IDEAM, ¿sí? Entre las variables que maneja el IDEAM está el clima y el tiempo meteorológico, monitoreo de caudales, seguimiento del recurso hídrico, prevención y alerta de inundaciones, contaminación y calidad ambiental, incluyendo los contaminantes o contaminación atmosférica. Entonces, no es solamente estar pendiente del clima por parte del IDEAM, sino todas estas cosas que se vienen acompañadas, pues, del mismo que las conozca, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento al recurso hídrico. ¿Cuál es ese? Pues cuidar el agua, cuidar el agua. Otra de las autoridades que ustedes también han relacionado bastante y es el ANLA, que ya ella es la autoridad nacional que nos va a dar una licencia ambiental en caso de necesitarla, ¿sí? En caso de necesitarla, pues habría que hacerlo. Entonces, por medio de esta, o sea, por medio del ANLA, se realiza el trámite, permiso o licenciamiento ambiental. Pasa algo y es que a veces esto uno lo entiende, pero las personas que están trabajando a veces no lo entienden, ¿sí? Las corporaciones autónomas regionales, que mencionábamos al principio, mencionábamos hace un momentico, todas tienen autonomía general, están facultadas para administrar los recursos. Sí están facultadas para administrar esos recursos naturales. Sin embargo, no sabemos en qué caminitos que se devuelven, ¿cierto? Entes corporativos, Corpamag, ¿sí? Acá en Magdalena, por ejemplo, Corpamag es un ente corporativo, ¿sí? Hace parte de un mismo ecosistema o conforma una unidad geopolítica. ¿De qué está hablando? Pues de las características, ¿sí? De las características que tiene esa casa, que tiene ese ambiente, que tiene esa oficina, que tiene ese territorio en sí. Las licencias ambientales como tales nos ayudan para hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? Aquellos recursos que nosotros tenemos, por ejemplo, el agua. Usted dice, bueno, yo aquí hay agua, entonces ahora quiero hacer un pozo, ¿sí? Un pozo profundo. Averigüe si está dentro de su predio, si necesita sacar una licencia ambiental para hacerlo. Las licencias son para uso y aprovechamiento. Uso y aprovechamiento. Entonces, la licencia ambiental también va bajo una normatividad y es la 2820 del 2010, donde usted, esa licencia en sus manos es una autorización que le otorga la autoridad ambiental competente, ¿sí? Previo a la ejecución de un proyecto. O sea, antes de que usted vaya a hacer un proyecto de construcción, antes de que usted vaya a hacer un proyecto de una, no sé, una fábrica, etcétera, usted ha tenido que dejar ese espacio, ¿sí? Dejar ese espacio para que se pueda ejecutar, ¿sí? Se pueda ejecutar. ¿Qué vemos ahí? Principales actividades necesitan licencia. ¿Como cuáles? ¿Quién puede leerlo? Explotación de hidrocarburos.
minería de alto volumen, construcción de presas o embalses. Entonces, cuando dice entre otros, por ejemplo, ahorita les decía, usted va a hacer un pozo profundo, no sé, en el patio de la casa. Para eso usted necesita licencia. De acuerdo al volumen o proyecto. Entonces, si hablamos de un proyecto de construcción, ¿debe o no llevar? Sí, claro, tiene que llevar el permiso. ¿Cómo? Repíteme ahí que no escuché bien. Depende si es pequeño, no, si es para una casa, no. Pero ya si es algo grande, pues sí. Ah, no, porque fíjese lo que dice abajo. Concesión de agua, permisos de vertimientos, aprovechamiento forestal, minería, entre otros. Es que a veces no, dependiendo del quehacer, ¿cierto? Es que tú empiezas a definir si necesitas hacer un pozo, si no, si necesitas, no sé, trasladar un punto. El tema de permiso de vertimiento es que no se vayan directamente a los... O sea, ese vertimiento, ¿cuál es? El que se produce después de una actividad. Entonces, usted lavó los platos, voy a poner un ejemplo así, tonto. Usted lavó unos platos, se generó ese residuo y que eso ya no es solamente agua, ¿sí? Sino que se convierte en un residuo líquido. ¿Qué es ese residuo líquido? ¿Qué es ese residuo que sea, por ejemplo, de vertimiento? Entonces, no todos van a sacar un vertimiento, ¿sí? Porque usted dice, no, bueno, yo tengo mi trampa de grasa, estoy poniendo el ejemplo de un restaurante, ¿sí? Que tienen trampa de grasa, entonces, pero ese vertimiento no es para ver si van a vertir lo que está ahí, no. Ese vertimiento es para uso y explotación, ¿sí? Entonces, no sé quién recuerda que hace como 3 años empezaron hace como 3 años empezó el tema, bueno, más de 3 años, hubo mucha sequía acá en Santa Marta y se empezó a vender agua, ¿sí? Empezó a vender por todos lados y la gente entonces empezó a abrir hasta en los patios de su casa pozos. Eso no es así nomás, ¿sí? Uno debe respetar a las autoridades, ¿sí? Uno debe esperar a las autoridades y no hacer esos desastres. Ahora hay que esperar para ver cómo va a estar. Bueno, a todos, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, comentarios, preguntas. Profe, esa diapositiva, ¿esa es la que aparece ahí en la plataforma o no? No le he colgado todavía, la voy a colgar. Ah, vale, ¿Va a listo, dejar gracias. algún trabajo? Sí, vienen 2 actividades de la unidad 3, van a estar siendo colgadas Profe, en ¿y el eso es en transcurso. grupo? Dígame, ¿Va a ser en grupo? si lo quieren hacer en grupo, sí, ¿Y de o cuánto lo más? quieren hacer individual, pues puede ser individual. Profe, ¿de cuántos es el máximo? Yo creería que como 3 personas, de 3 a 4. Ay, profe, 4, por favor. Ah, De 4, profe, por favor. bueno, pero eso sí, los 4 cuelgan el trabajo para poderle dar la puntuación y la calificación a cada uno. Harley tiene la mano levantada. Cuenta. Señor, preguntaba, ¿hasta cuándo van a estar habilitados los talleres? Los talleres se los voy a habilitar para que el día sábado puedan irlos trabajando, que tienen, como la clase era el sábado, pero la pasamos para por inconvenientes con la universidad. La universidad no me podía dar idea para ese día, pues ese día va a ser trabajo asincrónico, entonces usted puede adelantar las actividades en ese fin de semana, sobre todo el sábado. ¿No tienen Las fecha de actividades vencimiento? no las he cerrado todavía porque hay muchos que todavía no han hecho ni siquiera de las primeras actividades. Entonces,
No las he querido cerrar para que después no digan, ay, que la profe la cerró y me pasó tal cosa, porque siempre pasa así, que no me habían subido una encargada de la asignatura, me la cargaron tarde, o me confundieron del grupo. Tengo ese problema también con otros estudiantes.